Las 10 batallas más épicas de la Biblia. Hoy veremos las 5 primeras. Número 10. La batalla de Gilboa, el fin del rey Saúl. El rey Saúl observa desde lo alto de la colina. Su pueblo, su ejército, su futuro, todo pende de un hilo. Frente a él, la marea filistea avanza como una tormenta imparable. Los superan en número, en preparación, en armas. Espadas afiladas. Escudos de bronce. Ojos sedientos de sangre. Saúl no tiene escapatoria. Lo sabe. Lo siente. Dios lo ha abandonado. Y él no entiende por qué. Los israelitas lanzan un grito de guerra y corren al combate. La colina se convierte en un infierno de acero y sangre, los israelitas están siendo masacrados sin misericordia. Flechas silban, lanzas se hunden, cuerpos caen como hojas secas. Jonatán, el hijo de Saúl, lucha con valentía. Su espada danza en el caos, pero la avalancha de filisteos es implacable. Un golpe certero lo atraviesa. Su grito se ahoga en la batalla. Saúl ve el cuerpo de su hijo caer sin vida. Uno a uno, todos los hijos de Saúl perecen. El rey queda solo. Un guerrero sin ejército. Un monarca sin reino. Saúl, herido, tambaleante, apoya su peso en su espada. Su respiración es pesada, su mirada vacía. Los filisteos se acercan. Lo buscan. No para matarlo, sino para humillarlo. Para exhibirlo. Para hacer de él un trofeo. Saúl no puede permitirlo. Ordena a su escudero que lo atraviese con la espada. Pero el joven tiembla, aterrorizado. Se niega. No puede matar a su rey. El rey no tiene más opción. Con sus últimas fuerzas, clava su espada en la tierra, y se deja caer sobre ella. Es el final del gran rey. Los filisteos encuentran su cuerpo. Cortan su cabeza. Cuelgan su cadáver en los muros de Bet-San como un macabro mensaje para Israel. La derrota es total. La corona de Saúl se ha perdido. Pero la historia aún no ha terminado. En el exilio, David el elegido por Dios espera su momento. Y muy pronto, tomará su lugar como el nuevo rey de Israel. Número 9. Meguido, el nacimiento de un imperio. Hace más de 3000 años, el destino de Canaán y Egipto se decidiría en un solo enfrentamiento. La batalla de Meguido, una batalla perdida en el tiempo y por qué no decirlo, olvidada. Era el año 1457 a.C., y el poderoso faraón Tutmosis III, comandante del imperio egipcio en el cual estaba en plena expansión, lideraba sus tropas hacia la rebelión en el norte. Frente a él, una coalición de príncipes cananeos, liderados por el rey de Kedesh, había alzado su estandarte contra Egipto. El punto clave de la guerra. Meguido, una fortaleza inexpugnable en la ruta comercial más importante del mundo antiguo. Los comandantes egipcios aconsejaban al faraón tomar un camino seguro y rodear las montañas, pero Tutmosis III tenía una idea totalmente distinta. Las órdenes de Tutmosis fueron claras. El enemigo espera que vayamos por la ruta fácil, atacaremos por el desfiladero de Arune. Allí los tomaremos por sorpresa. Era un paso peligroso. Una emboscada podría significar el fin del ejército. Pero Tutmosis confiaba en su estrategia. Cuando el ejército emergió del desfiladero, los cananeos quedaron en shock, incapaces de responder con rapidez a la sorpresa inicial. Sus fuerzas no estaban listas para un ataque directo, y entonces, la batalla estalló pillándolos por sorpresa. Los carros de guerra egipcios, ligeros y rápidos, arrasaron con las líneas enemigas. Los soldados cananeos intentaron resistir, pero la estrategia egipcia era impecable.
Los príncipes de Canaán, en su desesperación, abandonaron a sus tropas y huyeron dentro de Meguido, cerrando las puertas tras ellos para intentar salvar la vida. Lo que siguió fue un asedio de 7 meses. Los egipcios bloquearon cada entrada, impidiendo el acceso a suministros. Dentro de la ciudad, la desesperación se apoderó de los supervivientes. Finalmente, los líderes de Meguido se rindieron entregando a los príncipes rebeldes. Tutmosis con voz firme dijo: voy, Egipto reclama su victoria, Canaán se arrodilla ante el poder del faraón. Con esta victoria, Egipto consolidó su dominio sobre Canaán. Tutmosis III no solo ganó una batalla, cimentó su leyenda. Meguido no fue solo una ciudad. Fue la clave para el control de un imperio. Número 8. La batalla de Josué, el día que el sol no se puso. La historia de la batalla de Josué contra los amorreos es una de las más extraordinarias de la Biblia. Un evento donde no solo se libró un combate decisivo, sino que ocurrió un fenómeno que desafía toda lógica. El sol y la luna se detuvieron en el cielo. Pero, ¿qué ocurrió realmente en aquel día? ¿Fue un milagro o hay una explicación detrás de este relato? Escucha la historia y saca tus propias conclusiones. Tras la conquista de Jericó y Jaí, los israelitas bajo el mando de Josué avanzaban en su misión de tomar la tierra prometida. Sin embargo, la coalición de 5 reyes amorreos no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. Cuando los gabaonitas, aliados de Israel, fueron atacados por estos reyes, pidieron ayuda a Josué. Este, sin dudarlo, marchó con su ejército toda la noche desde Gilgal hasta Gabaón para sorprender a los amorreos. La batalla comenzó con un ataque sorpresa al amanecer. Los amorreos, desorientados, intentaron huir, pero Dios intervino. Una tormenta de granizo cayó sobre ellos, matando a más soldados que los mismos israelitas en combate. Aún así, el enemigo seguía escapando. Entonces, Josué hizo algo increíble. Se dirigió a Dios y pidió que el sol y la luna se detuvieran para extender el día y terminar la victoria. Josué dice: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Según el relato bíblico, el día se prolongó hasta que los amorreos fueron completamente derrotados. ¿Milagro o explicación científica? Este evento ha sido debatido durante siglos. Algunos lo ven como un milagro literal, mientras que otros creen que pudo haber sido un eclipse, una refracción de la luz o un fenómeno atmosférico. Más allá de lo ocurrido físicamente, esta batalla simboliza la victoria de Israel con la ayuda divina. Es una historia de fe, liderazgo y un mensaje claro. Cuando se lucha con convicción, incluso el tiempo parece detenerse. ¿Crees que este evento fue un milagro o tiene una explicación científica? Déjalo en los comentarios. Número 7. La batalla de Gedeón, 300 hombres contra un ejército imposible. Los madianitas oprimían a Israel desde hacía años. Eran un pueblo nómada que, junto con sus aliados amalecitas y otros pueblos del este, arrasaban las cosechas y dejaban a los israelitas sin alimento. Dios eligió a Gedeón, un hombre de la tribu de Manasés, para liberar a su pueblo de esta opresión. Gedeón reunió un ejército de 32.000 hombres para enfrentarse a los madianitas, quienes acampaban en el valle de Jezreel con un ejército de más de 135.000 soldados. Sin embargo, Dios le dijo a Gedeón que su ejército era demasiado grande. Si Israel ganaba con tantos hombres, podrían atribuirse la victoria a sí mismos en lugar de a Dios. Dios ordenó a Gedeón que redujera su ejército. Primero, Gedeón anunció que cualquiera que tuviera miedo podía retirarse, y 22.000 hombres se fueron, quedando solo 10.000 soldados. Aún así, Dios dijo que eran demasiados. Para reducir aún más el número, Dios le indicó a Gedeón que llevara a sus hombres a un río y los observara beber agua. Aquellos que bebieran el agua llevándola a la boca con las manos serían los elegidos.
Solo 300 hombres bebieron de esta manera, y Dios le dijo a Gedeón que con ese pequeño grupo derrotaría a los madianitas. Esa noche, Dios le ordenó a Gedeón que bajara al campamento enemigo con su criado, Urá. Allí, escuchó a un soldado madianita contar un sueño en el que un pan de cebada rodaba hasta el campamento y derribaba una tienda. Otro soldado interpretó el sueño como una señal de que Dios había entregado a los madianitas en manos de Gedeón. Confiado en esta revelación, Gedeón regresó con sus 300 hombres y les dio una estrategia poco convencional. En lugar de espadas y lanzas, les entregó trompetas, cántaros de barro y antorchas. Dividió a sus hombres en 3 grupos de 100 y los posicionó alrededor del campamento madianita. A la señal de Gedeón, todos rompieron los cántaros, haciendo un estruendo ensordecedor, levantaron las antorchas y tocaron las trompetas mientras gritaban: «Por la espada de Jehová y de Gedeón». El ruido y la confusión en plena noche sembraron el pánico en el campamento madianita. Creyendo que estaban siendo atacados por un gran ejército, los madianitas entraron en caos, desenvainaron sus espadas y comenzaron a matarse entre sí en la oscuridad. Los sobrevivientes huyeron en desbandada, y Gedeón envió mensajeros a las tribus de Israel para que persiguieran a los fugitivos. Finalmente, capturaron y mataron a los príncipes madianitas Oreb y Sib. Más tarde, los reyes Sibe y Zalmuna también fueron ejecutados. La victoria de Gedeón, con solo 300 hombres, fue un testimonio del poder de Dios y su intervención en la historia de Israel. A pesar de la abrumadora inferioridad numérica, Israel derrotó a los madianitas sin siquiera usar espadas en el primer ataque. El pueblo de Israel quiso hacer de Gedeón su rey, pero él rechazó el título, diciendo: «Jehová reinará sobre vosotros». Sin embargo, con el paso del tiempo, Israel volvió a alejarse de Dios tras la muerte de Gedeón, demostrando que las victorias militares no eran suficientes para mantener la fe del pueblo. La batalla de Gedeón es una de las más asombrosas de la Biblia, no solo por la victoria improbable, sino por el mensaje detrás de ella. La verdadera fuerza no está en los números ni en las armas, sino en la fe y la obediencia a Dios. Número 6. Un ejército desaparecido, la batalla de Josafat. El reino de Judá se encontraba en una situación desesperada. 3 poderosos pueblos enemigos, los moabitas, los amonitas y los meunitas, se habían aliado para lanzar un ataque masivo contra Jerusalén y conquistarlo. La noticia llegó al rey Josafat como un golpe devastador. Sabía que su ejército era demasiado pequeño para enfrentar tal amenaza. La destrucción parecía inminente. Pero en lugar de recurrir a estrategias militares o buscar aliados, Josafat hizo algo inesperado. Se volvió a Dios. Reunió a todo el pueblo en el templo de Jerusalén y proclamó un ayuno. Hombres, mujeres y niños se congregaron en la ciudad, orando con angustia y pidiendo la intervención divina. Josafat, de pie frente al pueblo, elevó su voz y oró: «Oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos, no tienes dominio sobre todos los reinos? En tu mano está la fuerza y el poder, y nadie puede resistirte. Nos encontramos sin fuerzas ante esta gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están en ti». El silencio se apoderó del lugar. Fue entonces cuando Jaziel, un levita de la tribu de Asaf, se levantó en medio de la multitud. Sus ojos brillaban con un fuego inusual cuando proclamó con voz firme: «Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. No teman ni se desanimen ante este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana bajen contra ellos, pero no tendrán que pelear. Solo manténganse firmes y verán la salvación del Señor». Las palabras resonaron en el corazón de Josafat y del pueblo. Con un profundo sentimiento de gratitud y confianza, todos se postraron en adoración. Al amanecer, Josafat organizó su ejército, pero no colocó soldados en primera línea, sino cantores y músicos que marcharían al frente del ejército alabando a Dios. ¿Podría una batalla ganarse con cantos y oraciones? Era un plan impensable, pero la fe de Josafat era inquebrantable. Mientras marchaban, sus voces resonaban en el aire. «Den gracias al Señor, porque su amor es eterno.
Pero algo extraordinario ocurrió antes de que llegaran al campo de batalla. El ejército enemigo ya no existía. Dios había sembrado la confusión entre los ejércitos aliados. En la oscuridad de la madrugada, los moabitas y amonitas creyeron que los meunitas los habían traicionado y comenzaron a matarse entre sí. En cuestión de horas, todos se habían destruido unos a otros. Cuando los soldados de Judá llegaron al campo de batalla, no encontraron un enemigo con el cual pelear. Solo había cadáveres esparcidos por el valle. El gran ejército que venía a destruirlos había desaparecido sin que ellos movieran un solo dedo. El asombro era indescriptible. Por 3 días, recogieron el botín que los enemigos dejaron atrás, armas, ropas, riquezas y provisiones. Fue una victoria sin una sola baja en el ejército de Judá. La celebración y el impacto histórico. Tras la victoria, Josafat y su pueblo regresaron a Jerusalén con gran júbilo. La ciudad se llenó de música, danza y alabanzas, pues el temor de Dios cayó sobre todas las naciones vecinas al escuchar lo que había ocurrido. Ningún enemigo se atrevió a atacar a Judá nuevamente durante el reinado de Josafat. Esta historia se convirtió en un recordatorio eterno del poder de la fe. La batalla de Josafat no se ganó con espadas, estrategias ni ejércitos, sino con adoración y confianza absoluta en Dios. Nos enseña que, en los momentos más oscuros, la victoria no siempre se consigue peleando, sino confiando en algo más grande.